Magos famosos del mundo. Esta historia será complicada de creer, pero cada cierto tiempo la élite Illuminati elige a unas personas para llevarlas al estrellato. La élite los llama los nuevos magos, mediante un casting mundial elige a estos nuevos magos, y luego los lanza a la fama mundial. En la época de 1970 eligió a 3 de estos magos, Uri Geller, Richard Chanfray, David Copperfield. En algún momento de las vidas de estas personas, fueron llevados a algún lugar apartado del mundo donde fueron iniciados y enseñaron las cosas que luego más tarde les haría famosos en el mundo. David Copperfield empezó su carrera profesional a la edad de 12 años, y fue la persona más joven admitida en la Sociedad Estadounidense de Magos. A los 16 años ya era profesor de magia en la Universidad de Nueva York. Poco después, empezaría a firmar sus primeros contratos en televisión. Uri Geller es un ilusionista israelí, conocido por declarar tener poderes psíquicos. Comenzó su carrera como mago en clubes nocturnos israelíes. Comenzó a ser conocido por sus actuaciones en las que afirmaba tener habilidades paranormales como la telequinesis, la telepatía y la búsqueda de agua subterránea. Podía verse cómo doblaba objetos metálicos y paraba relojes, o se hacían funcionar más rápido, sin aparentemente ninguna fuerza física aplicada sobre ellos. Richard Chanfray fue una figura pública francesa de los años 70 que aseguraba ser el conde de Saint-Germain y que apareció en numerosos programas de televisión europeos, mostrando cómo transmutaba el plomo en oro. La carrera mágica de Richard Chanfray comenzó en 1973 en un teatro de París, donde se lo promocionaba como el hombre que transmuta el plomo en oro. Richard Chanfray aseguró tener muchos poderes, la mayoría de ellas relacionadas con alquimia. También afirmó en numerosas ocasiones que su conocimiento provenía de un hombre misterioso a quien había conocido en el pasado. Él juró nunca revelar dicha identidad de la persona. Algunos de los poderes que Chanfray afirmaban poseer: transmutación del plomo en oro. Chanfray realizaba este truco varias veces en público, y algunas estaciones de televisión europeas registraron supuestamente la transmutación de los metales. Magos, científicos y joyeros fueron invitados a algunas de sus veladas, y ninguno al parecer descubrió cómo lo hacía. El poder de la inmortalidad. La alquimia tradicional considera estos dos poderes, la transmutación y la inmortalidad, que van mano a mano. El periodista español José María Íñigo una vez fue invitado a la casa de Chanfray. Según Íñigo, tiró un poco de este polvo sobre el cadáver de un perro. Después de unos movimientos espasmódicos, surgió el perro y se alejó unos pasos antes de caer de nuevo y permanecer muerto. No está claro si el perro estaba muerto antes, o incluso después. La capacidad de recordar vidas pasadas. Cuando se invitó a palacios y castillos antiguos, afirmó haber estado allí antes, en vidas pasadas. Lo demostraba mediante la identificación de las zonas privadas del edificio, pasadizos secretos, y así sucesivamente. Se ha sugerido que Chanfray estudió los planos de los edificios abiertos al público, antes de ir a estos lugares. El presentador de televisión José María Íñigo llevó a 2 de estos magos a su programa de televisión allá por los 70. Nos centraremos en la entrevista de Richard Chanfray en aquel programa de televisión de Íñigo en directo. Recomiendo encarecidamente que lo veáis porque es interesantísimo y sobre todo porque este hombre, Richard Chanfray, hizo la transmutación del plomo en oro en directo en un programa de hace 30 años en TVE. Además cuentan más cosas que el propio Íñigo vio con sus propios ojos. Nos encontramos en el ya lejano 1975. Todo está preparado en el plató de televisión española para dar a conocer al mundo un fenómeno extraordinario e inexplicable. De ello se encarga un jovencísimo José María Íñigo, que conduce El Espacio Directísimo, un reality muy popular por aquel entonces y que sin duda los lectores más veteranos recordarán. Y comienza la emisión. Tras las obligadas presentaciones, el propio Íñigo, con gesto grave, nos pone en antecedentes. El sujeto en cuestión se llama Richard Chanfray, y aparenta tener unos 30 años. De él se sabe muy poco, y es un misterio. Probablemente nació en Lyon, Francia, y se dice que había actuado con anterioridad en algunos teatros parisinos y sorprendiendo al incrédulo público transmutando los metales en oro delante de sus propias narices, y el joven periodista le lanza el guante delante de las cámaras. Pero José María Íñigo no estaba saltando sin red, exponiéndose a que el contenido de su programa, que contemplaban millones de espectadores, quedase, al final, en humo. Con anterioridad había hecho un viaje al domicilio de Chanfray, y sabía que aquel tipo era una bomba. Y en el viaje, además de la transmutación, José María fue testigo de otro hecho insólito relacionado con el elixir de la vida.
Ante sus aterrados ojos, un perro muerto, porque estaba muerto, recalca el periodista, dio unos estertores, se puso en pie, anduvo unos pasos y volvió a caer. Y aquello era un cadáver a todas luces. Pero regresemos al plató de televisión. Chanfray se niega en redondo a tocar nada de la improvisada mesa de laboratorio, y empieza a dar las indicaciones a Íñigo para que él mismo manipule los elementos y lleve a cabo la imposible transmutación. El periodista, visiblemente nervioso y con la mirada atenta a las instrucciones de Saint-Germain, empieza a obedecer a este boila. Ante la mirada de millones de espectadores, y de los especialistas presentes en el estudio de televisión, el plomo se convierte en oro. Nadie da crédito, pero los joyeros profesionales, químicos e ilusionistas que observan cada movimiento a muy poca distancia de José María dan fe. Es oro. No hay duda, aquello es oro, y del puro, y antes era plomo. A día de hoy Íñigo mantiene su versión de los hechos. Insólita, increíble, estremecedora, pero la mantiene, y así lo ha atestiguado, aún emocionadamente, en alguna intervención radiofónica. Los químicos decían entre unos y otros esto es imposible, pero así sucedió. Es más, 2 joyeros dijeron lo mismo, y se marcharon cabreados sin poder creerlo, manifestó el periodista durante una entrevista en un medio. De Chanfray, las últimas noticias que se tienen, es que se suicidó en su domicilio, al parecer con un arma de su propiedad, temiendo llegar a ser secuestrado por culpa de sus habilidades. Pero todo se vuelve brumoso de repente, los datos acerca de tan secreto personaje se tornan tan misteriosos como los del propio Saint-Germain. Y la gran pregunta continúa siendo la misma. ¿Seremos testigos nosotros, nuestros hijos o quizá nuestros nietos de una nueva aparición del misterioso conde Saint-Germain? Solo los siglos tienen la respuesta y él mismo, de seguir vivo. Según ellos, las grandes potencias tienen secretos que no han dado a conocer y que su objetivo es despertar la curiosidad de los lectores para que investiguen los misterios. Pues me parece estupendo. En el fondo todos buscamos lo mismo, encontrar un poco de luz de donde se pueda, ¿no? Íñigo fue entrevistado en programas como Herrera en la Onda entre otros, que podéis escucharlos. Richard Chanfray. Oyendo estos programas me llamó la atención 2 apuntes. El primero, su comentario sobre los extraterrestres, en donde decía algo así, como que no nos pensemos que puedan venir con corbata y traje, es que pueden ser una cucaracha. Y me hizo bastante gracia, ya que yo también pienso lo mismo, a saber qué habrá ahí fuera, y qué forma tendrá. Y el otro apunte, fue su comentario sobre el conde de Saint-Germain, Richard Chefren era su verdadero nombre, y que tuvo el gusto de conocer personalmente, según cuenta, tenía la capacidad como buen alquimista de convertir el plomo en oro, y no os cuento más datos sobre esto, porque es mejor escucharlo, solo diré que al igual que en las películas, donde dicen aquello de la muerte solo es el principio, este conde se puso en contacto con José María, después de haber fallecido supuestamente en trágicas circunstancias, por carta, bastantes meses después, pero no os desvelo el misterio. El conde de Saint-Germain. Personaje, descrito como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista y compositor aficionado, conocido por ser una figura recurrente en varias historias de temática ocultista. Aunque no se sabe ni cuándo ni dónde nació, lo más probable es que fuera el 26 de mayo de 1696 en un castillo de los Montes Cárpatos, hijo del último rey de Transilvania Francisco Rákóczi II y su primera esposa Teleki. También se encuentra escrita una anécdota en la que el conde afirma ante una anciana condesa haberla conocido cuando era joven, lo que daba a entender que el conde tenía más de 100 años, cuando solo aparentaba unos 40. Yo soy muy viejo, señaló el conde sonriendo. El inmortal conde de Saint-Germain se convirtió de esta forma en toda una leyenda urbana de la época, y empezaron a correr todo tipo de rumores sobre él, entre ellos, que había estado presente incluso en las fiestas de las bodas de Caná. Para muchos su aspecto era de permanente y radiante juventud. Pero la leyenda sigue viva y en enero de 1972, un parisino llamado Richard Chanfray apareció en la televisión francesa, afirmando que era el conde de Saint-Germain. Entre los poderes que decía tener se encuentra los siguientes. Transmutación del plomo en oro. Chanfray realizaba este truco varias veces en público, y algunas cámaras de televisión europeas registraron supuestamente la transmutación de los metales empleando un hornillo de camping y unos polvos. Magos, científicos y joyeros fueron invitados a algunas de sus veladas, y ninguno al parecer descubrió el truco. José María cuenta en la radio que él fue testigo de esto. El poder de la inmortalidad. La alquimia tradicional considera estos dos poderes, la transmutación y la inmortalidad, que van mano a mano. También José María Íñigo fue invitado a la casa de Chanfray.
Según Íñigo, tiró un poco de este polvo sobre el cadáver de un perro. Después de unos movimientos espasmódicos, surgió el perro y se alejó unos pasos antes de caer de nuevo y permanecer muerto. No está claro si el perro estaba muerto antes, o incluso después. La capacidad de recordar vidas pasadas. Cuando se invitó a palacios y castillos antiguos, afirmó haber estado allí antes, en vidas pasadas. Lo demostraba mediante la identificación de las zonas privadas del edificio, pasadizos secretos, y así sucesivamente. Se ha sugerido que Chanfray estudió los planos de los edificios abiertos al público, antes de ir a estos lugares. No está claro si fue un charlatán o un embaucador, pero curioso sí que fue este personaje, que quizás admirando al verdadero conde de Saint-Germain, quiso hacerse un hueco en el panorama del misterio. David Copperfield, portal, uno de mis temas favoritos. La mejor ilusión de la historia. David Copperfield realiza una ilusión que no ha podido ser explicada, mejorada ni duplicada por otro ilusionista. David se teletransporta de su show a una playa a miles de kilómetros de allí, llevando pruebas consigo para dar más realismo a la ilusión. Las explicaciones que se han dado para revelarla parecen no ser satisfactorias. Además, el objetivo de la magia no es revelar cómo se hace, es disfrutarla, ya que es entretenimiento. Esto es probablemente lo más impresionante ilusión de Copperfield. Teletransportarse a sí mismo y un miembro de la audiencia a Hawái. Desaparecen de la plataforma justo encima de la audiencia y reaparecen en la playa a miles de millas de distancia. Todo esto es simplemente increíble. Explicación. No hay manera posible que podamos saber cómo se hizo esto con seguridad. Pero sí sabemos una cosa. Era un truco. Y pasamos un montón de tiempo para comprender. Hay dos maneras en que esto se podría haber hecho. Vamos a explicar tanto para que pueda decidir cuál es el más plausible. Opción 1. La playa es real, pero el video es grabado previamente. Esta es una opción menos plausible, pero aún así vale la pena mencionar. Si la playa en la grabación es real, no hay otra explicación que el video pregrabado. No hay manera de que podría haber pasado de la etapa a la playa, es un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, todas las comunicaciones entre Copperfield y su ayudante en la playa debe haber sido determinado de antemano. Además, las personas de la audiencia que parecían ser seleccionados al azar en realidad eran marionetas. La fotografía que se muestra en la playa ya ha sido tomada antes del comienzo del espectáculo. Durante la actuación, que crean la misma escena exacta y toman, o tal vez solo pretenden tomar, otra imagen, que es idéntica a la que en el video. El TS iniciales también son dadas por un títere. Solo se necesita un poco de habilidad y un gran número de cómplices en la audiencia para crear una ilusión de que se seleccionaron al azar. Sin embargo, hay una explicación aún mejor que no implica marionetas. Opción 2. El video es auténtico, pero la playa es falso. Esto puede parecer un poco loco, pero esa es la explicación más probable. Usted puede haber notado que la cámara nunca muestra una vista de 360 grados de la playa, solo una pequeña parte de ella. Ver el vídeo una vez más y prestar más atención a la playa. ¿Realmente parece falso? ¿Es real el mar? ¿El cielo es real? ¿Por qué solo nos muestran una pequeña parte de toda la cosa? Recuerde que todas las cosas increíbles que podemos lograr con efectos especiales. ¿Podría ser falsa la playa? Entonces, después de desaparecer de la plataforma, que vamos a discutir más adelante, todo lo que tienen que hacer es venir a la playa falsa bajo el escenario donde el equipo de la película está a la espera. No hay marionetas, son necesarios. No hay filmaciones pregrabados. Todo es real, excepto por la playa. ¿Cómo aparecen y desaparecen? Probablemente la parte más asombrosa de la ilusión es cuando David y el espectador desaparecen de la plataforma que está a la vista y justo encima de la audiencia. Parece totalmente inexplicable, un verdadero milagro. De hecho, solo podemos especular exactamente cómo se hacía. Pero algunas cosas son bastante claras. Se puede encontrar una explicación detallada sobre este sitio. El que aparece y desaparece en la playa probablemente fue logrado utilizando espejos o de edición de vídeo, en caso de que ha sido pregrabado el vídeo. Los otros magos. Cuando el ser humano piensa, crea formas en los planos invisibles, como ahora ya es sabido, que con la energía suficiente, terminan por concretizarse en el plano físico. Sin embargo, la mayoría de las personas solo son capaces de crear en el plano astral. En cambio, los magos, los verdaderos, utilizando cierto método, pueden obligar a que ciertas jerarquías de seres, creen y manifiesten sus deseos hasta en el plano físico. Ese método se compone de 3 etapas.
En la primera etapa, el mago por medio de su invocación hace descender hasta el plano físico la jerarquía que le interesa llamar, lo que no quiere decir que ésta se hará visible en el plano físico, pero sí se hará presente, y como toda jerarquía está asociada a una energía y viceversa, una vez descendida la jerarquía, el mago la retiene para utilizar su energía. En la segunda etapa, el mago por medio de un procedimiento va a hacer que la energía de esa jerarquía se difunda en los planos sutiles, más precisamente en lo que se conoce como el plano etérico y el plano astral. Y en la tercera etapa, que es la más importante, el mago va a forzar a esta jerarquía a crear en los planos citados, para que así su pensamiento se manifieste, ya sea para lanzar un hechizo malo, un hechizo bueno, o para elaborar cualquier otra cosa. ¿Por qué la tercera etapa es la más importante? Simplemente porque todo ser creado, que sea en un plano sutil o el plano físico, todo ser creado para que tenga una existencia, para que tenga una vida propia, debe a un momento dado de su creación, ser infiltrado por un egregor, aunque éste sea artificial. Sin un egregor, la creación no puede tener lugar, sin importar el gran poder que disponga su creador. Es por eso que es imprescindible para el mago infiltrar su voluntad creativa en un egregor para que se produzca la materialización del objeto que desea o de la situación que quiere que se realice.